Hola, hola, hola. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la parte del mundo de donde me estés viendo. Muchísimas gracias por vuestra colaboración. Muchas gracias por vuestra participación. Muchas gracias por vuestras muestras de cariño. Muchas gracias por vuestros comentarios. Y muchas gracias por todo, porque evidentemente sin ti esto no sería posible. Gracias y gracias y gracias porque me venís acompañando durante ya mucho tiempo. Vamos a continuar aquí y vamos a seguir creciendo, como siempre vengo diciendo, somos muchos y seremos más. Bueno, vamos a preguntarle a los seres de la luz qué va a pasar entre vosotros dos en el mes de noviembre. Te daré mucha información como siempre e intentaré ayudarte de todas las maneras posibles. Para eso te voy a dejar dos opciones. Primera opción, y segunda opción, vamos a poner esta amatista por aquí, sería la segunda opción, y la primera opción, esta bolita. Te dejo unos segundos para que puedas decidirte, la bolita o el mineral energético. Aquí tienes, elige. Bien, vamos con la primera opción, como ya vengo diciendo, que es la bolita. Dejamos esto por aquí, y vamos a concentrarnos en la primera opción. De acuerdo, vamos a ir barajando y vamos a preguntar qué va a pasar entre vosotros dos en el mes de noviembre. Muy importante. ¿Qué va a pasar entre vosotros dos en el mes de noviembre? ¿Qué pasará entre vosotros, mes de noviembre? ¿Qué pasará entre vosotros, mes de noviembre? ¿Qué va a pasar entre vosotros? Bueno, vamos a verlo. La primera carta, el 2 de copas, nos habla, por si tenías algún tipo de dudas, nos habla de una relación sentimental. Lo acabo de decir bien. Si tenías algún tipo de duda, nos habla de una relación sentimental. Es decir, cualquier persona que esté en una relación clandestina y estés pensando, solamente quiere estar conmigo por tener intimidad, solamente quiere estar conmigo por el sexo. La verdad es que no. Esta persona, aquí está, fijaros, sois personas complementarias. ¿Significa que pueda llegar a ser tu alma gemela? Bueno, lo vamos a poder ver aquí, pero realmente sí que sois personas complementarias. Aquí está, una carta muy bonita, muy bella. Y como venía comentando, repito, sois personas totalmente complementarias, ¿eh? Vamos a poder verlo ahora, que es lo que nos dice la segunda carta. Bueno, el colgado. Evidentemente, si estás aquí y estás viendo este vídeo es porque algún tipo de problema hay entre vosotros dos en vuestra relación para que la relación no sea fluida, no sea armoniosa, no sea amorosa. Algo tiene que pasar, algún tipo de inconveniente. Estas son las cartas del pasado y eso es lo que nos están indicando. Varios problemas, diferentes problemas entre vosotros dos. Nos indica la carta del presente, la sota de oros, que evidentemente, a menos que ocurra algún inconveniente muy importante entre vosotros dos, la relación debe de continuar en el mes de noviembre. Ahí está. La relación, repito, debe de continuar en el mes de noviembre. ¿Cuál es aquí el problema? Bueno, pues el problema, como estamos viendo, es primero, como nos habla el 6 de bastos, falta de comunicación o si existe comunicación entre vosotros dos no es muy buena, debería de mejorar. Ya nos están avisando el 5 de espadas que algún que otro tipo de problema vais a tener en el mes de noviembre. Por esa comunicación, porque vais a intentar quedar, vais a intentar concertar citas. Se acuerda la cita el viernes a las 6 de la tarde, nos vemos en tu casa. Llega el viernes y a las 4 te está diciendo, mira, no nos vamos a poder ver, me ha surgido un problema. Alguna de esas excusas sí van a ser verdad, otras no. Otras no. Estamos viendo aquí diferentes opciones, relaciones a distancia, precisamente como siempre digo, porque que es la verdad, es el gran inconveniente. La distancia es un gran problema. No pueden fluir las relaciones amorosas como deberían de ser, porque las relaciones amorosas, la inmensa mayoría, necesitan intimidad, necesitan contacto físico. La gran mayoría necesita contacto físico. Y esto supone un problema para mucha gente, que puede tener una relación amorosa en la distancia muy bonita y luego, sin que te lo cuente a ti, verse con otras personas. En las relaciones a distancias, las personas que hayáis entrado aquí para saber cómo funciona vuestra relación a distancia, esta persona está interesada en ti,
Pero evidentemente, como nos indica el 6 de bastos, no se queda todo el día en su casa. Esa persona sale, esa persona habla con otras, esa persona conoce a otras personas. Por eso el 5 de espadas nos habla de situaciones, la verdad, un poco complejas, un poco difíciles en el mes de noviembre. Algunos de vosotros os vais a sentir engañados, algunos de vosotros os vais a sentir traicionados, porque siempre estáis así. El 2 de copas, días, horas o semanas muy bonitas, luego aparecen los inconvenientes, no podéis tener la relación que a vosotros os gustaría, las cosas no fluyen como a vosotros os gustaría, luego de buenas a primeras aparece una mejoría en vuestra relación, la relación parece que nuevamente va continuando su mejoría y luego aparecen otra vez los problemas. Es algo cíclico, empezáis una muy buena racha, luego vienen los problemas, una buena racha, luego vienen los problemas. Seguro que lo que te estoy contando te parece muy familiar. Si es así, please, por favor, ponme un comentario aquí debajo y dime si estás de acuerdo con esta lectura que acabo de hacer. Entonces, en el mes de noviembre, como se están indicando aquí, habrá una mejoría en vuestra relación. En principio, para todas aquellas personas que puedan, vais a tener encuentros físicos, habrá citas y habrá encuentros físicos entre vosotros dos, pero aquí aparece la aparición de terceras personas que van a molestaros y os van a crear, por lo menos a ti, algún que otro tipo de problema. Vamos a ver qué es lo que nos vienen indicando. Aquí, exactamente. Aquí, aquí y aquí. Efectivamente aparecen terceras personas en el mes de noviembre. Si estamos en una relación en la distancia, como ya vengo diciendo, vuestra relación, para eso la sota de oros nos habla de comunicación. Habrá comunicación entre vosotros, esa mejoría, esa promesa de poder veros. Si estáis en una relación clandestina, exactamente igual. Esas llamadas, esos mensajes, la promesa de poder veros, el encuentro físico para todos aquellos de vosotros que podáis tener un encuentro físico y luego aparecen los problemas. Luego aparecen los problemas. Como ya he venido comentando, nos lo indican sobre todo en el 5 de bastos y el 8 de espadas, pero sobre todo el 5 de bastos, hay terceras personas. Y aquí, como es una tirada interactiva generalizada, es una lectura de cartas generalizada, es tarot interactivo generalizado, como siempre vengo diciendo, tarot del amor, interactivo del amor, pero generalizado. Entonces, vemos aquí una lectura donde tu persona está interesado en ti, interesado o interesada en ti. Hay gente interesada en tu persona especial, pero ellos no quieren saber absolutamente nada. Aún así, las otras personas lo van a seguir intentando. Fíjate que el as de bastos nos habla de un componente sexual muy fuerte. Las otras personas lo van a intentar poner a prueba a tu persona especial, van a intentar que tu persona especial caiga en la tentación. Lo van a intentar. En muchos casos no va a ser así. Eso le va a crear a tu persona especial, le va a crear problemas. Alguna de esas terceras personas que quieren tentar a tu amor, a tu persona especial, son compañeros de estudios o de trabajo. Compañeros o compañeras de estudio o de trabajo. Como nos habla el 5 de bastos, problemas y dificultades en los trabajos de tu persona especial por esa otra mujer o ese otro hombre que quieren meterse en medio de vuestra relación. Y ahí va a haber problemas. Tu persona especial va a tener bastantes problemas. Puede que la otra persona se sienta muy rechazada y actúe en consecuencia, cargando contra tu persona especial, inventándose cosas. Ahí va a tener tu persona especial prácticamente sí o sí problemas en su vida profesional o de estudios. Va a tener bastantes problemas. La otra lectura, pues efectivamente que después de tantas pruebas, después de tantas tentaciones, pues tu persona especial caiga en la tentación. Evidentemente eso no te va a gustar. El 5 de bastos nos indican aquí problemas, dificultades, enfrentamientos entre vosotros dos y el 8 de espadas nos indica un mal momento a vivir en vuestra relación. Y si tenéis una relación clandestina, vais a poder veros,
luego vemos ese alejamiento, ese enfriamiento entre vosotros dos, vais a tener un problema bastante fuerte entre vosotros dos porque seguramente tú le vas a pedir, por ejemplo, que elija o la otra persona o tú. Ahí algunas de las promesas que vienen reflejadas en el 6 de bastos no se cumplen ni en el 5 de bastos ni en el 8 de espadas. No se cumplen. Eso va a crear problemas entre vosotros. Me dijiste que íbamos a tener un viaje, no se ha dado el viaje. Me dijiste que ibas a dejar tu pareja para estar conmigo, no lo has hecho. Me dijiste que ya no querías a tu pareja, me he dado cuenta de que no es así. Me dijiste algo muy importante de forma general, da igual el tipo de relación que tengáis. Me dijiste que no había atracción sexual entre vosotros dos y me he dado cuenta de que eso es mentira. Bueno, va a haber conflictos entre vosotros. La relación no se rompe, pero habrá conflictos entre vosotros. Vamos a ver qué es lo que te dicen por aquí, este maravilloso oráculo. A ver qué información te da. ¿Qué información te da este maravilloso oráculo? ¿Qué información te puede dar este maravilloso oráculo? Obsesiones, escasa conciencia, apego. Aquí está, ahí está. Los espectros hambrientos, fijaros en la descripción, apegos, escasa conciencia, obsesiones. Es que tenéis que tener en cuenta, fijaros que sale tan bien, ¿verdad? Sale tan bien explicado, tan bien explicadito. Obsesiones, ahí está. ¿Por qué digo todo esto? Bueno, porque de forma generalizada yo venía comentando en este tarot interactivo del amor que tu persona especial va a sufrir muchas tentaciones, que hay terceras personas que se han obsesionado con tu persona especial. Y en las relaciones clandestinas, tu persona especial posiblemente tenga otra relación y está apegado a la otra persona. Y para muchos de vosotros es muy difícil llegar a entender eso. Si te quiere a ti, porque realmente tiene sentimientos hacia ti. Como siempre digo, querer y amar son dos cosas diferentes. El 6 de bastos nos habla que querer te quiere, pero el 2 de copas nos habla que tiene sentimientos muy fuertes, amorosos hacia ti. Entonces, si te quiere y te ama, ¿cómo es que está apegado a su otra pareja? Las cosas del querer, las cosas del querer. Bueno, espero poder haberte ayudado en esta primera lectura. Vamos ahora con la segunda lectura, ¿eh? No se ve ruptura en la relación, pero sí que se ven problemas en el mes de noviembre. Yo, como siempre, dando toda la información posible e intentando ayudarte de todas las maneras posibles. Bueno, dejamos la estrella por aquí, vamos con la segunda lectura que tiene que ver con esta amatista, con esta piedra energética. Esta es la segunda lectura. Vamos con la segunda lectura, a ver qué va a pasar entre vosotros, mes de noviembre. ¿Qué pasará entre vosotros, mes de noviembre? ¿Qué pasará entre vosotros, mes de noviembre? Bueno, eres una persona con mucho carácter, ¿eh? Madre mía, eres un hombre o una mujer, en este caso sale una energía femenina, como nos habla la reina de bastos. Eres una persona de mucho carácter, ¿eh? Persona atractiva o bella, eso ya tú sabrás. Persona atractiva o bella, persona de mucho carácter y como nos indica amablemente esta maravillosa carta de la reina de bastos, mira, fijaos aquí este gatito, alguno de vosotros o de vosotras a que tenéis gato. Los gatos siempre están muy pegados a las personas muy sensibles a las energías. Si tenéis un gato, por favor, dejadme un comentario aquí debajo. Si tenéis un gato y te sientes identificado con esta reina de bastos. Bueno, pues el caballero de copas, que lo tenemos aquí, nos habla de los mensajes y conversaciones que van a continuar de forma pasional y de forma amorosa entre vosotros dos. Da igual, relación a distancia, relación clandestina, en presencia, estáis casados, da igual. Esto lo tienes que adaptar a tu vida, a la relación que tengas con tu persona especial en este tarot interactivo del amor. Bueno, vamos a ver porque tengo mucha información. A ver, vamos a completar la consulta. Ahí está. Vamos a completar la consulta. Para que no tengan ningún tipo de duda, el mes de noviembre debe de ser un mes de noviembre muy intenso,
muy pasional y en muchas ocasiones muy bonito para ti con tu persona especial, muy bonito. Cualquier problema que podáis tener vosotros dos será resuelto, como nos indica el juicio. Cualquier discusión, ya que los dos, en principio, los dos tenéis un carácter bastante fuerte. Entonces, cualquier problema que tengáis vosotros dos debe de ser resuelto, debe de ser arreglado. Por eso nos habla aquí con mucha fuerza el carro arcano mayor. Han salido dos arcanos, el arcano mayor, mayores quiero decir, el arcano mayor del carro y del juicio. Revelaciones. Ay, espérate. Es que es mucha información, mucha información. En principio, durante el mes de noviembre, como nos indica el carro y el 3 de bastos, en teoría deberíais de pasar tiempo juntos, un fin de semana o incluso una misma semana en un viaje. Viaje de placer para poder estar juntos y poder compartir esos momentos tan positivos que he dicho anteriormente. Eso por una parte. Si estáis en una relación a distancia durante el mes de noviembre, hay muchas posibilidades de que podáis veros en presencia. Muchas posibilidades de que podáis veros en presencia. Prácticamente te podría decir que sí o sí, a menos que ocurra algo extraño. Ten en cuenta que es un vídeo interactivo generalizado. Para una consulta personal ya sabes cómo ponerte en contacto conmigo. Entonces estábamos viendo este encuentro entre vosotros dos, un viaje que tenéis que hacer bastante pasional. Los mensajes y las conversaciones entre vosotros dos van a continuar de forma muy positiva, de forma muy amorosa. ¿Y qué es lo que nos estaban indicando aquí? Para muchos de vosotros a lo mejor significa muy especial el mes de noviembre porque hacía tiempo que no podías ver en presencia a este hombre o a esta mujer, sobre todo relaciones a distancia y relaciones clandestinas. En el mes de noviembre vais a poder veros, vais a poder disfrutar de la pasión y vais a poder ser bastante felices. También para muchos de vosotros, durante el mes de noviembre, vuestra persona especial va a ser capaz de daros una super noticia. Una super noticia, que a lo mejor eres tú quien le das esa super noticia, pero de forma generalizada tiene que ser tu persona especial quien te dé esa super noticia. Si está en una relación con otra persona, como nos indica el juicio, parece que tus peticiones finalmente serán escuchadas y esa persona dejará a la otra relación para venirse a vivir contigo. Súper noticia. Si estáis en una relación a distancia, la noticia que tiene preparada tu persona especial es que se va a venir o se viene él o ella o te vas tú con él o con ella para poder vivir juntos. Porque a nivel profesional y a nivel económico os lo vais a poder permitir. Así que la relación continúa hacia adelante y se hace ya estable, se hace ya oficial. Si estabais teniendo algún tipo de relación un poquito clandestina porque no queréis que la gente del trabajo sepa que tenéis una relación, pues parece que durante el mes de noviembre, sobre todo al finalizar el mes de noviembre, se hará oficial vuestra relación. Hay mucha gente que no pueden tener relaciones en el trabajo porque la propia empresa no se lo permite. Bueno, aquí se van a arreglar de forma general, de una manera o de otra, de forma general se arreglan las situaciones y vais a poder hacer oficial, vais a ser oficialmente pareja, oficialmente novios o novias. Y si mucha gente estaba esperando esa llamadita, ese mensaje de compromiso para poder estar casaditos, prometidos, para luego casaros, bueno, pues enhorabuena porque muchos de vosotros vais a tener ese mensaje, vais a tener esa confirmación. No sale aquí el anillo, aquí no sale el anillo en ningún sitio, pero sí el ofrecimiento o la palabra de efectivamente de poder prometeros en matrimonio y de que ese matrimonio finalmente se haga realidad. Es más, alguno de vosotros, un porcentaje muy pequeño, durante el mes de noviembre, de forma rápida, de forma express, os vais a casar. Ojo, ¿eh? Ojo a la noticia que acabo de dar. Algunos de vosotros durante el mes de noviembre, de forma express, totalmente improvisado, os vais a casar. No sé si os vais a casar en Las Vegas,
vestidos como Elvis Presley o no me acuerdo cómo se llamaba su mujer. No me acuerdo cómo se llamaba su mujer, pero sí, la verdad que de forma improvisada muchos de vosotros, algunos, no todos, os vais a casar en el mes de noviembre. Bueno, vamos a ver qué es lo que nos indican por aquí. Teníamos exactamente, a ver qué tenemos por aquí. Un nuevo comienzo. Estamos hablando de casamiento, de estar viviendo juntos, de trasladaros a un sitio para poder estar juntos por amor y efectivamente, y en muchos casos, como nos dijeron el 3 de bastos y nos confirma el 3 de oros, por trabajo. Te vas a Andorra, te vas a Miami a vivir, te vas al Caribe, te vienes a España, te vas a otro lugar para poder vivir y en principio bastante bien. Sí que es verdad que el hecho de poder alejarte, como te indica el arcano mayor número 15 y el 8 de copas, alejarte de tu familia o de tu entorno social, a muchos de vosotros os va a costar trabajo, ¿eh? Aunque estés con tu persona, aunque seáis felices, aunque estéis muy bien, pero os va a costar trabajo, ¿eh? Os va a costar bastante trabajo porque tenéis un sentimiento de apego muy fuerte a la familia o a vuestro lugar, si estáis viviendo en Buenos Aires, en Madrid, en Sevilla, en París, en Miami. Marcharos de ahí os va a costar mucho trabajo durante un tiempo, ¿eh? Pero bueno, en principio tiene que ser por un bien. Eso por una parte. Ah, vale. Y el último mensajito, como ya he dicho anteriormente, hay muchas empresas que no quieren que sus trabajadores tengan relaciones sentimentales. He dicho anteriormente que de una manera o de otra se iba a arreglar. Bueno, aquí hay otra lectura, una segunda lectura sobre eso. Se van a dar cuenta en algunas empresas que no permiten que los trabajadores tengan relaciones, se van a enterar de vuestra relación y uno de vosotros dos va a tener problemas para poder seguir continuando en esa empresa. Desgraciadamente, como ya vengo diciendo, hay muchas empresas que funcionan así. Bueno, vamos a ver qué te indican por aquí. El señor de la palabra. Me dice mucha gente, Rafa, es increíble cómo está de conectado el tarot con todo lo que tú dices. Pues claro, comunicación, elogio y falsedad. Cuidado, dos cosas, comunicación, elogio y falsedad. El señor de la palabra. Ya te vengo diciendo que te va a prometer fidelidad, te va a prometer que se va a casar contigo, te va a prometer que va a dejar a la otra persona para estar contigo. Lo he dicho anteriormente, ¿a que sí? Bueno, pues este oráculo nos lo confirma. Comunicación, elogio y falsedad. Cuidado, aquí aparece con mucha fuerza, que yo no lo había visto, pero gracias al oráculo sí. Falsedad. Sobre todo personas muy cercanas a ti y con el trabajo. Cuando se enteren por diferentes motivos que tú y esa persona estáis juntos. Ahí vas a percibir la falsedad en mucha gente y por eso el 8 de copas nos habla de tristeza. Como un primo tuyo que debería de alegrarse, como tu prima, como tu hermana o tu papá o quien sea muy cercano a ti, debería de alegrarse por todas estas cosas positivas que te van a venir en el mes de noviembre. Y vas a darte cuenta de que muchas de esas personas no lo son, no son felices porque tú seas feliz. Vas a darte cuenta de que algunas de esas personas son un poquito falsas y cuidado porque no, esto es como siempre digo yo en Star Wars, en la Guerra de las Galaxias, cuidado con el lado oscuro. Hay mucha gente que en el mes de noviembre, que yo no hablo ni de ti ni de tu persona especial, van a entrar en el lado oscuro por los celos, por la envidia contra ti, por cómo eres, por cómo hablas, por la vida que tienes, por tu pareja. Cuidado porque el arcano mayor número 15 nos habla de malas intenciones hacia ti. Malas intenciones hacia ti. Así que cuidado y protégete. Bueno, pues ya hemos llegado al final de este vídeo. Espero que te haya gustado. Si es así, déjame tu like, suscríbete a este canal y podremos volver a vernos en un nuevo vídeo, en un nuevo programa aquí en tu casa, Rafael Taro Sevilla. Ya lo sabes, cuídate mucho. Un abrazo muy fuerte. Hasta pronto.